Hermanos, muy buenos días. Les saluda su hermana Sandra Macetas, este, para compartir el día de hoy el devocional diario. Hoy nos toca Romanos capítulo 9. Este capítulo nos habla acerca de la elección soberana de Dios, ¿no? Nos habla acerca de cómo el Señor es soberano en sus decisiones, ¿no? Y nos explica, ¿no? Pablo en este capítulo de qué se trata esa soberanía, ¿no? Como pueblo de Dios, dice, tenemos el privilegio de recibir la ley, de que hayamos recibido la ley, de heredar sus promesas, de tener a Jesús, ¿no? Pero dice que los hijos naturales no son sus hijos, ¿no? El pueblo de Israel pensaba, ¿no? Y piensa, y mucha gente hoy en día, si lo comparamos con la iglesia, mucha gente piensa que por haber nacido en la iglesia o por estar en la iglesia, asistir a la iglesia, o porque su familia son cristianos, sus padres de repente, sus hermanos, sus hijos son cristianos, ellos también, ¿no? Tienen la herencia de Dios en sus vidas y por tanto ellos son salvos y ellos tienen todos los privilegios que un hijo de Dios tiene, ¿no? Entonces, él decía, no, físicamente somos su pueblo, técnicamente descendientes, ¿no? Pero eso no alcanza para ser realmente descendientes de Abraham, ¿no? Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham de que sería padre de multitudes, no hablaba de personas naturales o personas descendientes que hayan nacido de manera natural. Hablaba de los creyentes, hermanos. Hablaba de esa descendencia espiritual para Abraham, ¿no? Entonces vamos a leer el, el versículo 10 y dice, ¿no? No solo eso, dice, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no es en base a las obras, que no es en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ellos, el mayor servirá al menor. Entonces aquí pues nos habla de que Dios ya sabía, ¿no? O sea, quién iba a liderar entre estos dos hermanos, ¿no? Entonces, ya sabía ya que el menor iba a estar sujeto al mayor y que el que iba a cumplir la promesa de Dios era el menor, ¿no? Y vamos a seguir, vamos a leer ahora el versículo 19 donde dice, pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿No? La gente que podría decir, si ya Dios sabía y si Dios lo ha elegido y lo ha decidido así, ¿por qué Dios nos echa la culpa? ¿Por qué Dios dice que nosotros tenemos responsabilidad en lo que sucede si Él ha determinado que va a ser de una determinada forma, ¿no? Y dice, ¿quién puede oponerse a la voluntad de Dios? Dice la gente, ¿no? Y en esto dice Pablo, yo respondo, ¿no? ¿Quién eres tú para pedirle a Dios cuentas? ¿Quiénes somos nosotros para pedirle a Dios cuentas, para cuestionar a Dios? ¿No? Dice, ¿acaso le dirá a la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? O sea, nosotros tenemos la jerarquía de Dios, nosotros tenemos el nivel de Dios como para creer que podemos cuestionar lo que Dios hace. ¿No? No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? Entonces, nos habla de que Dios va a hacer las cosas de una manera diferente de la que nosotros, con nuestra lógica humana, podamos entender, ¿no? Muchas veces yo escuché a gente que decía, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios perdone a un asesino antes de morirse, ¿no? O a alguien que ha hecho mucho daño y que solo con arrepentirse y pedir perdón, sea salvo, ¿no?
es injusto, decía, ¿no? Es injusto que se le haya perdonado, ¿no? Porque él hizo mucho daño, ¿no? Incluso a violadores, asesinos y gente así, ¿no? Que al final de sus días o al final en los últimos minutos de su vida se arrepintieron, ¿no? Entonces, para nuestra mente, hermanos, eso es injusto. Eso es totalmente injusto de parte de Dios. No se lo merecía, ¿no? Y a veces dicen, ¿no? Y yo que me he esforzado y que años he servido en la iglesia y que yo tenga lo mismo que esa persona que solamente se arrepintió en los últimos minutos de su vida y que tengamos el mismo regalo, el mismo privilegio de ser salvos, no me parece justo, ¿no? Entonces la gente dice esas cosas porque está entendiendo las cosas está poniendo las cosas a su nivel de entendimiento y quiere entender a Dios según su propio pensamiento, hermanos. Pero es Dios quien conoce el corazón de las personas. Es Dios que conoce lo más profundo de nuestro ser. Y si Él decide hacer algo, dice que en la Biblia Él no es injusto, Él es la justicia. Por tanto, Él lo que hace, aunque no lo sepamos, aunque no veamos el corazón de la gente, lo que Él hace es justo, hermanos. Es justo y hay que aceptarlo. Porque al final la salvación no es algo que hacemos por mérito, no es que yo me comporto muy bien y por eso tengo la salvación, yo me comporto bien y por eso tengo las consecuencias de lo que hago, las bendiciones, pero la salvación no es por nuestro mérito, hermanos, sino por fe, dice, ¿no? Si tú crees que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario y de esa manera te salvó de toda consecuencia negativa, entonces eso es lo que Dios les permitió tener, ¿no? Ahora, vamos a ir al versículo 27, ¿ya? Y dice aquí, Isaías por su parte proclama respecto de Israel, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra, ¿no? Entonces habla acerca de que las personas que creen que como consecuencia de ir a una iglesia pues son salvos, dice que solamente un remanente, y un remanente es algo pequeño, hermano, se salvará, dice, ¿no? Porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra, ¿no? Entonces nos habla acerca del Señor y que si bien es cierto, es grande en misericordia, hermanos, porque a veces nosotros diríamos, ¿no? Como Dios le ha perdonado. Entonces Dios tiene misericordia, tiene paciencia, espera, hermanos, espera, nos tiene paciencia porque nos conoce. Pero también va a llegar el momento en el que esa paciencia se va a acabar y Dios va a cumplir con su justicia, con su palabra, y va a dar la sentencia a la tierra. Y dice, aunque sean muchos los israelitas, no todos se van a salvar, solamente un remanente, o sea, de su pueblo solamente un remanente. Ahora, eso decía en el versículo 27, ahora vamos a leer el 30. ¿Qué concluiremos? Dice, pues que los gentiles que no buscaban, pues los gentiles que no buscaban justicia la han alcanzado, ¿no? Antes los gentiles eran considerados gente perversa, gente contaminada, gente idólatra, gente que no era del pueblo de Dios, ¿no? Pues entonces dice, pues que los gentiles que no buscaban justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. ¿Ya? En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia, ¿no? Entonces, miren, ve, es que a veces creemos que lo que nos corresponde a nosotros, esa justicia es por la ley, ¿no? Hermanos, no podemos cumplir la ley al 100%. La ley de Dios es muy dura, muy estricta. Entonces jamás vamos a creer que cumplimos la ley, que por eso nosotros recibiremos justicia, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque no la buscan mediante la fe. ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Por qué dice la fe? No solamente es, porque yo creí ya,
sino porque la fe nos permite reconocer el sacrificio de Jesús, hermanos, reconocer como un hecho que es incomparable, inigualable, que nada de lo que nosotros podamos hacer o practicar o dar se va a comparar a lo que Dios hizo. Y esa fe nos permite creer, aceptar y ser agradecidos de lo que Dios hizo por nosotros. Dice, si no mediante obras. Ellos no creen que, dice, ¿por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante obras, como si fuera posible alcanzarlas así, ¿no? Entonces ellos nunca van a reconocer, las personas nunca reconocen el sacrificio de Jesús, porque el sacrificio de Jesús es más que suficiente para otorgarnos justicia y salvación, hermanos. Es más que suficiente. Si nosotros vivimos de una manera diferente, no es para alcanzar la salvación, es porque al alcanzarnos esa salvación que vino por medio de Jesucristo, nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado el pensamiento, las emociones, las actitudes, no somos los mismos, porque tanto ha sido el impacto que ha producido el Señor a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, que hemos sido cambiados, hemos sido transformados. Es imposible encontrarse con Dios y seguir siendo los mismos. Entonces, eso explica Pablo, ¿no? Y lo más importante es que si tú en algún momento no comprendes lo que Dios no ha hecho, hermano, no lo cuestiones. Dios a su tiempo te va a mostrar por qué hizo lo que hizo y te vas a maravillar de lo grande que puede ser el Señor. Tú solamente obedeces su palabra, acepta su voluntad, hermano, que a su tiempo tú vas a ver y vas a entender que Dios es un Dios maravilloso. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.